en la salud y es responsabilidad de la exministra y está comprobada, agregó. Novena intervención, escuchamos en este momento al asambleísta Salvador Quispe. Podemos sostener ese doble discurso de que en unas veces despotricamos contra el gobierno precisamente por la falta de medicinas, por la falta de atención en los hospitales, porque no aplicaron el artículo 25 de la ley humanitaria luego de la pandemia en atender los derechos de los trabajadores de la salud, por lo menos eso, no atendieron las necesidades del pueblo ecuatoriano y lanzamos un discurso despotricando contra el gobierno. Y de repente cuando nos conviene, cuando se implementa, cuando se impulsa un juicio político, precisamente por las faltas de atención en medicinas, en salud, por parte del gobierno a través de su Ministerio de Salud, empezamos a echarnos para atrás y nos olvidamos del discurso de hablar en contra de esas falencias del gobierno. Eso es precisamente lo que el pueblo ecuatoriano censura permanentemente de la clase política ecuatoriana. O reclamamos al gobierno y somos coherentes en nuestros actos permanentemente y exigimos correctivos con todos los procesos de fiscalización que la Constitución nos permite, o seguimos autoengañándonos. Aquí no podemos nosotros venir a decir, no es que no ha habido faltas, no es que ya no tiene sentido, no es que como ya no está la señora ministra en funciones. La Constitución señala claramente, 2 años luego de haber concluido sus funciones, son sujetos del control político autoridades como, en este caso, la ministra de Salud. No será destituida, obviamente ya no será destituida porque ya no está en funciones, pero será censurada. Y eso es lo que nos permite la Constitución. Yo quiero pedirle a través suyo, presidente, que la Secretaría pueda difundir un video que en su momento publicó el diario digital, el periódico digital Primicias, que da cuenta nada más que un pequeño ejemplo de la triste realidad que vivió y que sigue viviendo el pueblo ecuatoriano en materia de salud, en materia de medicinas, solamente para hacer un ligero recorderis, porque parece que la mente es demasiado frágil hasta en esta Asamblea Nacional, porque algunos de los que hablan durísimo en contra del gobierno nacional, ahora ya están diciendo que se abstienen, que el gobierno sí es bueno, que no hay razón para censurar a una exministra de Salud. ¿Cómo así? Para recordar nada más, le ruego, señor secretario, se difunda el video que he puesto en sus manos. Muchas gracias. Prosiga, señor secretario. Con su autorización procedemos. Víctor amaneció un día más sobre cartones en la vereda, afuera del Hospital de Especialidades Guayaquil, donde su hijo de 25 años está internado en UCI desde el domingo. Espera al frente de la puerta de emergencia por si el guardia de seguridad del hospital grita su nombre. Por lo general, ese llamado es para indicarle qué medicamentos e insumos debe comprar. Cuando ingresó nomás pidieron ahí que no había aquí, eso se compró. ¿Qué le pidieron? ¿Cómo es el tubo para entubarlo? ¿Cuánto le costó ese tubo? Como $23. La UCI del hospital no tenía el insumo básico que requiere esta unidad, un tubo traqueal. Pero no solo eso hace falta. Pedían ranitidina, pedían sondas, jeringuillas, cosas así. Y me decían, compra una cosa, compra otra, pasaban esas tres recetas, mandaban a comprar más. Todo es verbal, donde se pone a prueba la memoria. No dan receta, no dan escrito, no dan nada. Solo mental, si usted se acuerda bien y si no también. Los médicos de hospitales públicos tienen prohibido hacer una receta y pedir medicamentos. Pero ¿qué más podrían hacer si no tienen los insumos para curar? Por ejemplo, a Lucía le pidieron implementos para operar a su padre, un paciente con cáncer a la próstata. Todos los implementos para el cirugía. ¿Cuánto ha gastado en esto? Las de $45. Jeringas, esparadrapo, bolsa de drenaje, son algunos de los insumos que le pidieron para que su padre pueda ser operado. La situación es similar en los exteriores del Hospital de Niños y Casa Bustamante.
Los padres acampan bajo la lluvia y el frío esperando el llamado. Aquí para hacerse unos exámenes no hay. Por ejemplo, a mí me han mandado a comprar jeringuilla, me han mandado a comprar otras cosas que a veces yo digo, no tengo, ¿cómo hago? Pero el Ministerio de Salud tiene una mirada diferente de este problema. En cuanto a fármacos y a dispositivos, es una muy buena noticia lo que está pasando en el Ministerio de Salud Pública con las estrategias de abastecimiento. Estas declaraciones son del 2 de febrero. Primicia solicitó una entrevista al Ministerio de Salud, pero dijeron que este era el pronunciamiento que tenían. Y el gerente del hospital de Guayaquil, a último momento, no pudo atender la solicitud. Según el Ministerio de Salud, 30 millones de medicamentos han sido distribuidos en todos los hospitales en los 2 últimos meses. El abastecimiento ya alcanza cerca del 65% en medicamentos y el 71% en dispositivos médicos. Y que además trabajan en un nuevo plan para la externalización de las farmacias. Está destinado a los medicamentos de consulta externa. Y una vez el médico hace su receta electrónica, podrá retirar sus fármacos en la red de farmacias privadas. El Ministerio de Salud asignó más de... Hasta ahí el video. Suficiente para recordar nada más, porque ese es el propósito de compartir una vez más este video que publicó Primicias en su página en su momento. Para recordar nada más que esa era y sigue siendo una realidad en materia de salud que soportan, que sufren los ecuatorianos. Ahí en la intemperie, como vimos, ahí las familias con sus pacientes desesperados porque ni siquiera les dicen qué medicamentos tienen que comprar de manera oportuna. Peor, entregarle medicamentos en los hospitales. De esto hemos hablado 2 años, colegas asambleístas. 2 años hemos reclamado y hemos censurado al gobierno nacional por la falta de políticas para atender de una manera oportuna al pueblo ecuatoriano en materia de salud. 2 años hemos denunciado los grandes negocios que hacen desde Carondelet en materia de comprar medicamentos, pero lejos de atender con esos medicamentos, el pueblo sigue sin medicamentos. ¿Cómo es posible que hoy, cuando se impulsa un juicio político a una de las responsables de esas faltas de políticas de atención en materia de salud, hayan voces que se abstienen, que no hay razones, que no hay sentido de llevar adelante el juicio político? Cada quien responderá a su conciencia y el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar. Desde Pachacuti, nosotros hemos venido denunciando la falta de atención en materia de salud desde el gobierno para el pueblo ecuatoriano, y esta será una oportunidad más para decirle al gobierno nacional: ya basta con ese tipo de engaños, de doble discursos, que sí están comprando medicinas, que ya han hecho 20 millones de compras, pero en la práctica el pueblo ecuatoriano sigue sin medicinas en los hospitales, sigue sin la atención apropiada, adecuada a los pacientes en los hospitales. Por eso, desde la bancada de Pachacuti vamos a respaldar este proceso de juicio político a la ex ministra de Salud, y esperamos que el gobierno nacional entienda y corrija estas políticas. De lo contrario, incluso tomando en cuenta el no del pueblo ecuatoriano en la consulta popular, el gobierno nacional debería renunciar, debería dar un pasito al costado, tomar la sombrita y desaparecer, y permitirle que el pueblo ecuatoriano tome su propio camino y encuentre las soluciones para estos problemas que estamos soportando los 18 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, nuestro respaldo al juicio político que se implementa en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y de esa manera a darle lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución: la censura a una exfuncionaria que no hizo nada en relación a sus obligaciones que le mandaba la Constitución y la ley. Gracias, señor presidente. Gracias.